Hola, ¿cómo andan? La propuesta de este video es trabajar sobre la crisis del 2001, porque fue un momento clave para entender las dinámicas del siglo XXI argentino. Y esto básicamente se vincula a distintos motivos. Por un lado, hace aquellos años hubo un ciclo de conflictividad creciente que en 2001 tuvo su momento más intenso. Eso obviamente implica estar hablando de una crisis de hegemonía generalizada. Recordemos que cuando hablamos de construcción de hegemonía estamos hablando de la capacidad de dirección política, ideológica y cultural, ¿no?, de un grupo social sobre otros grupos sociales, que implica la construcción y la difusión de distintas concepciones del mundo, que implica la construcción de ideas, de intereses y de valores que, si bien son particulares, son presentados como si fueran universales y a partir de ahí se busca la adhesión de los distintos grupos sociales, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de generar consensos y de legitimar la dominación. En cambio, a la inversa, cuando estamos en una crisis de hegemonía, los grupos dirigentes se vuelven meramente dominantes, en el sentido de que quedan expuestos los lazos de la dominación. Entonces, ese es un elemento clave para pensar y que encontramos en la crisis del 2001, pero también hay otro elemento que tiene que ver con una profunda crisis en el plano de la acumulación económica. Veníamos de un proceso muy largo de contracción del PBI, de descalabro de las principales variables económicas y además de un deterioro muy profundo de los indicadores sociales, que básicamente cuando hablamos de indicadores sociales estamos hablando de las condiciones de vida de las mayorías populares. En ese sentido vamos a proponer una clave de lectura que es pensar a la crisis del 2001 como un principio de crisis orgánica. El concepto de crisis orgánica es un concepto desarrollado por Gramsci que implica, por un lado, la pérdida de supremacía intelectual y moral y también de la capacidad de los grupos dominantes de hacer avanzar la economía, ¿no? Estos dos aspectos de los que yo hablaba. Que implica al mismo tiempo, dice Gramsci, un verdadero sacudimiento del bloque histórico. También recordemos que el bloque histórico es esta categoría de totalidad para pensar una sociedad y que implica elementos de crisis en distintos ámbitos y en las distintas dimensiones que componen a una sociedad. Entonces vamos a pensar a la crisis de 2001 en esta clave, tratando de identificar distintos aspectos que hacen a la conformación de una crisis orgánica, aunque también vamos a ver que esta crisis orgánica no alcanza su plenitud porque hay otros aspectos que no encontramos en relación a la propuesta de análisis de esta categoría gramsciana. En ese sentido vamos a ver tres dimensiones de la crisis, ¿no? Por un lado tenemos una crisis que se evidencia a nivel ideológico y cultural. Estamos hablando de nuevo de una pérdida de legitimidad de distintos aspectos de la concepción del mundo por entonces imperantes y de las prácticas vinculadas a esta concepción del mundo. Estamos hablando del pensamiento neoliberal que había tenido su momento hegemónico en los años 90, al punto de ser considerado como un pensamiento único. Se hablaba de pensamiento único neoliberal. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacía era naturalizar su propio proyecto, ¿sí?, planteando que no había otra alternativa a ese proyecto. Entonces, lo vamos a ver también esta crisis en distintos niveles. Por un lado, hay una pérdida del alcance que había tenido la perspectiva liberal del Estado mínimo, ¿sí?, que es un enfoque, es una visión particular sobre el Estado que lo que plantea es que la libertad de mercado es consustancial a la libertad del individuo, ¿sí?, y que el Estado perturba su buen funcionamiento. O sea que el Estado no debe intervenir en el funcionamiento del mercado porque el desarrollo económico, ¿sí?, y social iba a llegar inevitablemente de la mano de una economía de libre mercado. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de la Argentina veníamos ya de varias décadas de implementación de las reformas neoliberales y esta promesa de desarrollo económico y social claramente estaba incumplida. Por el contrario, lo que se evidenciaba era una sociedad cada vez más desigual, cada vez más fragmentada, con mayorías empobrecidas, con sectores medios además fuertemente estrangulados, con lo cual empezaba a entrar en crisis esta concepción y se volvía a poner en discusión cuál tenía que ser el rol del mercado y el rol del Estado.
Pero en otro sentido también pensemos que durante los años 90 se había promovido una fuerte privatización de la vida, y que estaba vinculado a valores fuertemente individualistas y también consumistas que iban en detrimento de una mirada de lo colectivo y del involucramiento político y social. Pensemos que había un patrón, una idea de el no te metas, de la reclusión en la esfera privada y también de salvación individual, ¿no? ¿Por qué? Porque esa salvación individual de estar incluido implicaba la posibilidad de acceder a determinados bienes y consumos fuertemente globalizados que emparentaban las condiciones de vida de las élites locales con las de las élites de los países centrales. Ahora bien, eso sucedía siempre y cuando, no esa promesa, podía suceder siempre y cuando no cayeras en la desgracia, por ejemplo, de la desocupación. Estamos además en presencia de un crecimiento de la pobreza estructural y de una pauperización también de los sectores medios en los que se llamaba lo que se denominó como los nuevos pobres. Ahora bien, desde las usinas del pensamiento liberal, obviamente se planteaba que la desocupación ya era por una falta de preparación individual o, en el peor de los casos, incluso se acusaba a los inmigrantes de venir a sacar trabajo, en un discurso lamentable y discriminatorio que incluso muchas veces ha seguido vigente. Eh, Ahora bien, frente al deterioro de estos patrones ideológicos, volvían a cobrar forma nuevas formas de solidaridad, de compromiso social, con una creciente participación popular que se iba materializando en distintas y múltiples experiencias de acción colectiva. Hay un texto de Seoane del 2002 que planteaba lo siguiente, decía que el proceso que se había abierto en diciembre, ¿no? En diciembre del 2001, había conllevado una resignificación de los mitos fundacionales que habían atravesado las últimas 3 décadas de instauración del neoliberalismo en la Argentina. Y que esto además expresaba un quiebre del disciplinamiento social, ¿no? Un disciplinamiento social que había sido fuertemente instaurado desde la dictadura, digamos, a sangre y fuego, a partir del terrorismo de Estado, que pensemos que además esa misma dictadura había sido el punto de origen del régimen neoliberal en la Argentina. Entonces, cuando hablamos de una crisis ideológica y cultural, estamos hablando de que se agrietan los consensos instalados y que se deteriora el alcance de esa concepción del mundo. Tenemos también una crisis política en 2 dimensiones también. Por un lado, una crisis de la política en su componente institucional de representación y por otro lado, una crisis política en su componente social vinculado al crecimiento de la conflictividad. Entonces, en el primer sentido, estamos hablando de un proceso de desgaste de los partidos como canales de representación en términos generales, pero muy particularmente en nuestro caso había sido una crisis del bipartidismo, ¿no? Entre radicales, la UCR y el PJ, como fórmula de gestión de la gobernabilidad post-dictadura. Pensemos que el ala menemista del justicialismo y el ala conservadora del radicalismo, que en ese entonces estaba en el poder a través del gobierno de la Alianza, estaban fuertemente involucrados con la aplicación de las políticas de ajuste y de reforma estructural que empezaban a ser vistas como las causantes de este desastre económico y social que vivía nuestro país. Acá encontramos uno de los elementos importantes que Gramsci identifica en los periodos de crisis orgánica, que tiene que ver con un contraste, con cierta ruptura entre representados y representantes, ¿no? Que tiene que ver también con esta dificultad de los partidos mayoritarios de generar consensos y de ganar la adhesión dentro de la sociedad civil. Pensemos, como decíamos, esto tiene que ver también con el impacto de las propias reformas neoliberales. Estamos hablando de un fuerte deterioro de la condición de trabajo, de ingreso, deterioro también de derechos básicos como la salud y la educación, que han sido siempre estandartes muy importantes en la sociedad argentina y que evidenciaban esta idea de un Estado cada vez más ausente. Recordemos que se habían provincializado principalmente estos servicios sin pasar un presupuesto adecuado que permitiera mantener la calidad de estos derechos fundamentales. Entonces, vamos viendo cómo esa pérdida de hegemonía iba constituyendo un espacio fértil para el incremento de la protesta y para la organización de los grupos subalternos. Esta conflictividad ya venía desarrollándose fuertemente con el movimiento de desocupados, con el movimiento piquetero, con un fuerte anclaje territorial, en distintos sectores del movimiento
obrero, como la CTA y la MTA, que se habían opuesto en su momento a las privatizaciones y que estaban enfrentando las reformas neoliberales, y también el movimiento estudiantil, que había sido un actor muy dinámico en aquellos años. Y luego se irían sumando crecientemente los sectores medios, sobre todo con el reclamo de devolución de sus ahorros a partir de lo que fue el corralito. Entonces, se iba constituyendo una acción colectiva que iba cobrando múltiples formas. Tenemos asambleas populares, movilizaciones, piquetes, ollas populares, cacerolazos, e incluso avanzaba la recuperación de empresas quebradas que iban siendo recuperadas y resignificadas por sus trabajadores. En este contexto de fuerte crecimiento de la movilización social, también se empezaba a evidenciar otro elemento que Gramsci encuentra en los momentos de crisis orgánica, que tiene que ver con una crisis de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay reivindicaciones que van conllevando un alto nivel de organización social y de movilización popular, con demandas que se van articulando que no logran ser divididas y procesadas por el orden vigente. Entonces es una crisis que atraviesa incluso lo que Gramsci denomina como la sociedad política, que es el Estado en sentido estricto, o sea, que tiene que ver con las dimensiones políticas y jurídicas propias del momento de la coerción del Estado, ¿no? Del Estado como monopolio legítimo de la violencia para resguardar un orden determinado. Digo, ¿por qué? Porque el conflicto llegó a tal punto que incluso llegó a desbordar la estrategia represiva del gobierno de turno y configuró una genuina rebelión popular. El tercer aspecto de la crisis lo podemos ver en la crisis económica, ¿no? Estamos hablando del agotamiento del modelo de la convertibilidad, ¿no? Una recesión que ya venía desde fines del 1998, que expresaba, justo era esta expresión de las dificultades de los grupos dominantes para hacer avanzar la economía, afectando la estructura, y que va a manifestarse una doble convergencia, ¿no? El deterioro social con avance del conflicto y de la protesta, y por el otro lado se va a evidenciar una fractura al interior del bloque de poder, al interior de los distintos grandes grupos económicos, buscando distintas alternativas de salida a esa crisis para preservar sus privilegios. Acá conviene detenerse un segundo y recordar algunos de los aspectos principales que en materia de política económica había desarrollado el gobierno de la Alianza, ¿no? La Alianza UCR-Frepaso, que había llegado al poder en el 99 con la fórmula de la Rúa y Chacho Álvarez, ¿no? La Alianza había llegado principalmente con un discurso anticorrupción, institucionalista, pero que dejaba por fuera el debate acerca de las transformaciones estructurales que había generado el modelo de la convertibilidad. Entonces, más que discutir las políticas de fondo, criticaba la forma en que se habían implementado esas políticas. Ahora bien, sin una propuesta de cambio real, el gobierno de la Alianza lo que iba a hacer es gestionar la fase crítica del ciclo económico, porque estamos en un contexto donde se estaban agotando los recursos de las privatizaciones, donde había una deuda crecientemente inmanejable, déficit en las cuentas públicas, un panorama de recesión económica, además agudizado por factores externos, por ejemplo la devaluación de Brasil de ese año. Pero frente a esto, en vez de buscar transformaciones progresivas, el gobierno de la Alianza lo que iba a hacer a profundizar todos los componentes reaccionarios del orden de la convertibilidad, con esta idea de sanear el modelo. ¿Cuál era la idea de fondo de sanear el modelo? Básicamente aplicar un ajuste brutal para bajar el déficit fiscal, negociar con la banca internacional y con los organismos financieros internacionales para traer nuevos créditos con el único objetivo de poder seguir pagando la deuda externa, y sobre todo focalizar sobre los trabajadores con una idea de flexibilización laboral que iba a buscar precarizar el empleo, recortar trabajo, con una idea de darle competitividad a la producción sin tocar el tipo de cambio, o sea, básicamente poniendo parches que caían sobre las espaldas de los trabajadores. Recordemos que Machiné había sido el primer ministro de la Alianza. Rápidamente, ya en febrero del 2000, se sanciona la reforma laboral,
Una reforma tremenda porque implicaba flexibilidad de los contratos, o sea, precarización de los contratos, se extendían los periodos de prueba hasta 6 meses, en algunos casos hasta 12 meses, se descentralizaba las negociaciones colectivas de trabajo, o sea, se impedía hacerlas por rama y las negociaciones entre trabajadores y patronal se dirimían en la propia empresa, lo cual eso fortalecía el poder del capital frente al trabajo. Incluso tengamos en cuenta que estalló un escándalo de corrupción, porque esta ley fue aprobada con coimas, comprando votos en el Senado. Esto va a llevar a la renuncia del propio vicepresidente Chacho Álvarez, que entendía que el gobierno y el propio presidente de la Rúa habían apañado a los sospechados de la compra de votos para la aprobación de esta ley. Ya, obviamente esto genera un escenario de crisis política muy fuerte que suma a la crisis económica y social, con una escalada del riesgo país. El riesgo país es esa prima que se cobra a los países por encima de la tasa de interés internacional, vinculado a lo riesgoso que parece hacerle un préstamo. En este contexto donde la deuda, como decíamos, se mostraba cada vez como inmanejable, Machinea acuerda lo que se llamó el blindaje, que era un apoyo virtual, principalmente unos 40.000 millones de dólares entre renegociaciones y algunos desembolsos, que se iban a ir ejecutando en caso de crisis financiera, pero que obviamente eso lo había negociado con el FMI a cambio de nuevas reformas estructurales y de mayores ajustes. Desgastado Machinea en todo este contexto, en marzo de 2001 entra López Murphy al Ministerio de Economía. López Murphy plantea un recorte brutal de 2.000 millones de dólares en distintas áreas del Estado Nacional y de las transferencias a las provincias, pero centralizado en un fuertísimo recorte al presupuesto educativo. Nos saca millones al incentivo docente, había un recorte brutal a las universidades, a la infraestructura educativa también, y además proponía echar 100.000 trabajadores públicos. El alto nivel de repudio popular y de movilización social llevó a que en menos de 2 semanas López Murphy presentara su renuncia. Sin nuevas ideas, el gobierno de la Alianza no tuvo mejor propuesta que llamar al padre del modelo, al propio Domingo Cavallo, que previamente se había encargado de criticar y de denostar, ahora es llamado a salvar la situación en este momento sumamente crítico. Cavallo aparece primero con un discurso más moderado, dice, bueno, hay que conformar planes de competitividad, se podría modificar el régimen monetario de la convertibilidad y armar una canasta de monedas, etc. Pero rápidamente, ni bien consigue sus poderes especiales del Congreso, vuelve a la lógica de siempre, ¿no? En junio de 2001, junto a Sturzenegger, que estaba en el Banco Central, desarrollan el famoso megacanje, que fue una reestructuración de parte de la deuda que, lejos de obtener una quita, incrementaba tanto el capital como sobre todo las tasas de interés a pagar por los bonos que se estaban reestructurando. Eran tasas de interés altísimas y además se pagaban gigantescas comisiones a los bancos involucrados en la reestructuración. Entonces, mientras los grandes medios de comunicación presentaban esto como un triunfo que iba a salvar al país, la realidad era bastante más parecida a una estafa, porque se estaban reestructurando un poquito más de 28.000 millones de dólares, pero con un costo por el aumento de capital y de intereses que iba a tener para el país cercano a los 54.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de una estrategia desastrosa de reestructuración de la deuda. Siguiendo la misma línea de desastres, en julio de 2001, impulsado por Patricia Bullrich, en este caso en el Ministerio de Trabajo, se iba a llevar adelante un recorte del 13% a los salarios públicos y para las jubilaciones que estaban por encima de 554 pesos, 574 pesos, como parte de la política de déficit cero. También rápidamente agotados los paliativos del megacanje y del blindaje, el gobierno genera una estrategia de canjear
otros poco más de 40.000 millones de dólares en títulos públicos que el Estado tenía con los bancos locales y las AFJP por préstamos garantizados, que eran préstamos que estaban justamente garantizados con ingresos tributarios, ¿sí? Con lo cual iban a seguir siendo pagados incluso si el país entraba en default, ¿no? Incluso haciendo todos estos desastres, la fuga de capitales seguía en pico y el gobierno no tuvo mejor idea que imponer un corralito, que era la inmovilización del dinero depositado en los bancos, que se permitían muy pocos retiros semanales. Aún así, seguía avanzando la caída de la reserva y con la imposibilidad de emitir sin respaldo, que por la ley de convertibilidad que estaba vigente, el gobierno autorizó la emisión de casi 15 cuasimonedas. O sea, vamos a un régimen premonetario donde se emitían bonos como el Lecop, el Patacón, ¿no? Que funcionaban como si fueran moneda. Incluso el deterioro económico fue tan fuerte que llegamos a un retorno al trueque como forma de intercambio, sobre todo en los sectores populares fuertemente golpeados por la crisis, mostrando el agotamiento de este modelo. Para terminar, otro de los elementos que yo les mencionaba que fue muy fuerte en aquella época fue la fractura de intereses al interior del bloque de poder entre los distintos sectores del capital, que se fueron ordenando principalmente en torno a dos propuestas diferentes de salida del modelo. ¿Sí? Estas propuestas de salida se vinculaban con la posición que los diferentes grupos ocupaban en la estructura social y también vinculados a las distintas estrategias de acumulación que estas fracciones del capital tenían. Entonces, por un lado encontramos un grupo que se va a empezar a organizar en torno a la idea de una salida devaluacionista, ¿sí? Una devaluación. ¿Quién es? Principalmente el capital productivo y exportador, tanto agropecuario como industrial, que buscaban mejorar la competitividad y su capacidad exportadora. Ahora, también estaba la presión de los grandes grupos económicos locales que buscaban valorizar las importantes masas de capitales que tenían fugadas en el exterior, ¿no? Lamentablemente la burguesía argentina tiene una larga tradición de fuga de capitales y de mantener, en vez de reinvertir en el país, mantener fugadas en otros lugares y en paraísos fiscales sus ganancias, ¿no? Ahora bien, por otro lado, tenemos otros sectores como el capital financiero y las empresas de servicio privatizadas que presionaban por una dolarización para mantener sobre todo el valor de sus activos en dólares y para perpetuar distintos beneficios que habían conseguido durante la convertibilidad, como el envío de ganancias dolarizadas al exterior. Estamos hablando principalmente eran empresas extranjeras. Ahora bien, este ocaso del modelo de la convertibilidad articuló distintos factores, ¿no? Por un lado, los factores contradictorios propios del agotamiento del modelo y por otro lado, las distintas estrategias de los actores políticos y sociales que iban modificando el escenario de relaciones de fuerzas. Entonces, tenemos por un lado esta fractura al interior del bloque de poder, pero por el otro lado el crecimiento de la protesta de los sectores populares, ¿sí? Con sus diversos reclamos, confluyendo en este escenario de rebelión popular. Acá también vemos justamente que hay un paso de clase dirigente a clases dominantes, ¿no? De los grupos del gran capital a nivel local. ¿Por qué? Que son además propios de las crisis orgánicas, ¿no? Porque si el Estado, que es la representación política, que funciona de unidad del bloque de poder, incluso se vio, como decíamos, sobrepasado por la protesta social, incluso en su capacidad represiva. Recordemos el 19 y el 20 de diciembre de 2001, se instaura el estado de sitio, hay una brutal represión a los trabajadores a lo largo y ancho del país, y esto culmina por un lado con una masacre, pero también con la renuncia del presidente de la Rúa. Por último, decíamos, nosotros caracterizamos este proceso como un principio de crisis orgánica, porque si bien aparecen distintos elementos propios de una crisis orgánica, no se logró
configurar una fuerza alternativa que hubiera emergido de la propia subalternidad, ¿sí? De los propios grupos subordinados, de los propios sectores populares, con capacidad de articular un amplio abanico de demandas en pos de un proyecto propio que pudiera fundar un nuevo bloque histórico, ¿sí? Si bien la expresión de aquel momento que sintetizaba, ¿no?, que un poco la disputa, que era que se vayan todos, había cumplido efectivamente un papel aglutinante a partir de la negación, a partir de la delimitación provisoria de un adversario, no alcanzó esto para dar lugar a la construcción de un nosotros, ¿sí? De una voluntad colectiva con permanencia en el tiempo que pudiera articular los reclamos de los distintos grupos con una dimensión propositiva, ¿sí? Si bien tal vez lo más cercano a eso, y para recordar otra canción del momento, fue esta consigna de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, ¿no?, que hablaba un poco de la unidad entre la lucha de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, de los desocupados, con la lucha de los sectores medios que en ese momento reclamaban principalmente también por el tema del corralito. Esta consigna y esta unidad no alcanzó a prosperar y a consolidarse, ¿sí? Pero si bien se gestó un proceso de conflictividad en múltiples dimensiones que alcanzó para golpear fuertemente la hegemonía de los grupos dirigentes, al mismo tiempo esta errática y débil articulación de los sectores populares expresó un poco esta idea de la conformación de un pueblo inconcluso, ¿sí? En ese sentido, podemos pensar que el carácter inconcluso de la crisis orgánica está vinculado al carácter inconcluso de este sujeto pueblo en formación, ¿sí? En ese sentido, faltó unidad en torno a un proyecto propio que permitiera generar una voluntad colectiva que impulse un nuevo orden social. Aún así, con una profunda crisis en las más diversas dimensiones de nuestra sociedad, la renuncia de la Rúa marcó el fin de toda una etapa, ¿no?, que puso un primer freno a este largo, heterogéneo y doloroso ciclo del régimen neoliberal en la Argentina iniciado por la dictadura en 1976.